a poner en pantalla la información para que la vayamos siguiendo. ¿Ya se ve la presentación? Sí, profe, ya. Ok, perfecto. Gracias, Moni. Bien, entonces, como decíamos, son 7 herramientas básicas de la calidad, no son todas, ¿verdad? Estas son conocidas como las 7 herramientas de la calidad. Vamos a ver otras herramientas que en semanas siguientes, pero estas son las más sencillas de utilizar, las más comunes que se implementan dentro de las empresas y vamos a llamarlo así también, ¿no? Son las que primero surgieron. Ya después, obviamente, se vinieron a hacer actualizaciones, mejoras, pero basadas en estas 7 herramientas, ¿vale? Entonces, vamos con la primera. La primera es el diagrama de flujo, ¿sale? El diagrama de flujo, pues creo que ya lo conocen, ¿no? Sobre todo ustedes que ya están en un décimo, saben qué es un diagrama de flujo, saben cuáles son los símbolos, saben para qué sirve. Ajá. Entonces, este diagrama de flujo, pues es una representación gráfica, ¿no? Que ayuda a tener un mejor entendimiento de los procesos, ¿sí? De cualquier tipo de proceso. Ahí se va determinando paso a paso cuáles son las acciones concretas que se deben realizar para desempeñar o para cumplir con un proceso, ¿no? Y obviamente tener un resultado. ¿Por qué se hace en diagrama de flujo? Porque es más fácil su entendimiento. Ajá, es más fácil entenderlo y verlo de manera gráfica, saber cuáles son las relaciones que tienen los distintos pasos, saber dónde hay una toma de decisiones, saber por qué se regresan, en fin, para eso nos sirve, ¿sale? Y si nosotros lo implementamos, o más bien lo usamos en, en el ámbito de la calidad, pues precisamente permite eso, detectar cuáles son las posibles fallas, dónde se está generando a lo mejor un problema, eh, y, como decíamos, de manera gráfica, se identifica con mayor facilidad, ¿sale? Puede ser que si nada más observamos el resultado como tal, pensemos que todo el proceso está mal, ¿no? Que lo estamos, que no se está implementando bien o que ya es obsoleto. Y no precisamente, ¿vale? Al verlo ya en un diagrama de flujo, podemos detectar que a lo mejor nada más es un solo paso o dos, ¿no? Y esos son los que hay que actualizar, los que hay que mejorar. Ajá, porque esos son los que están generando el problema, ¿sale? Entonces, para eso nos sirve ese diagrama de flujo, representar cualquier tipo de proceso y detectar fallas en los mismos, ¿vale? Eh, Como decíamos, pues me parece que ya todos lo conocemos, ¿no? Sabemos que es un diagrama de flujo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿vale? En la que pues nos describe ahí un pequeño procedimiento, ¿no? Que en este caso es de vigilancia, ¿vale? Y ahí nos dice cuáles son los pasos o las actividades que se deben realizar. Ajá. Eh, entonces, repito, si lo usamos en el ámbito de calidad, pues ahí nos podemos dar cuenta dónde está la falla, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y por qué está fallando? Y obviamente corregirlo. ¿Sale? Vamos con el siguiente, que el siguiente se conoce de 3 formas distintas, ¿sale? Pero es el mismo. El diagrama causa-efecto, el diagrama de Pez o diagrama de Ishikawa, ¿sale? ¿Alguien que nos ayude a leer esta diapositiva, por favor? Diagrama de causa y efecto.
diagrama de peso, diagrama de Ishikawa, se utiliza para relacionar los efectos con las causas que los producen. Por su carácter eminente visual, es muy útil en las tormentas de ideas realizadas por grupos de trabajo y círculos de calidad. El funcionamiento es el siguiente: según los participantes van aportando ideas sobre las causas que pueden producir los efectos, se van registrando en el diagrama. Cuando han terminado las aportaciones, se reordenan las causas de forma jerárquica y se eliminan las repetidas. Ok, gracias, Jocelyn. Bien, segunda herramienta que nos ayuda principalmente a encontrar las causas de algún problema, ¿sale? Nosotros detectamos un fallo, estamos obteniendo un mal resultado y entonces queremos averiguar cuál es la causa. Ajá. ¿Qué está generando ese problema? Entonces, lo podemos hacer mediante esta herramienta, mediante este diagrama, ¿sí? También es muy utilizado en los grupos de trabajo donde todos aportan ideas, donde todos dan su punto de vista, ¿sí? Porque gracias a su estructura se pueden registrar precisamente muchas causas, ajá, muchas ideas de todas las personas que están aportando. Obviamente ya después que se termina la lluvia de ideas, como aquí nos indica, pues ya se va depurando, se va eliminando las que no son probables, se van eliminando las repetidas, y de ahí ya se quedan únicamente las más sobresalientes o aquellas que efectivamente pueden ser las causas de ese problema. ¿Vale? Para realizar este diagrama se utiliza un esquema más o menos así, ¿sale? Aquí nos dice eh, que el diagrama puede ser conocido como causa-efecto, y precisamente aquí tenemos, ¿no? Tenemos, ¿no? Causa y efecto, ¿vale? La causa, evidentemente, pues son todas las razones, todos los elementos o situaciones que pueden estar generando un problema, que precisamente es el efecto, ¿no? Bien, entonces partimos del problema, ¿no? Porque nosotros tenemos que detectamos ese problema, detectamos ese fallo, ¿vale? Entonces, aquí donde dice problema, vamos a anotar precisamente cuál es el problema. Ajá. Este diagrama puede ser aplicado en cualquier ámbito, en cualquier empresa, a cualquier nivel, ¿sale? Entonces, pues es adaptable. Ajá. ¿Por qué se le conoce como diagrama de pez? Pues precisamente porque la figurita, ¿no?, que aquí tenemos, está al lado de la causa, asemeja al esqueleto, las espinas de un pez, ¿sí? Por eso se le conoce así. Y bueno, precisamente también hace referencia a que el, el diagrama está compuesto por espinas principales que, como su nombre lo indica, van a contener las causas principales, y las espinas secundarias que van a contener causas secundarias o alguna subcausa de esa causa principal. Ajá. ¿Cuáles son las espinas principales? Son las flechas más grandes, ¿vale? Que serían estas, ¿vale? De ambos lados, tanto acá arriba como acá abajo, ¿vale? Generalmente también se divide en estas 6, ¿sí? Y cada una de esas espinas va a representar un elemento. Ajá. Es decir, en ellas vamos a anotar las causas que estén generadas por el hombre o por el recurso humano, las causas que estén generando el problema, pero que sean consecuencia de la máquina o del entorno o de la medida, del método o incluso del material. Ajá. Entonces lo podemos dividir en todos esos ámbitos
O incluso se le pueden agregar más si es que la empresa o si es que el problema amerita que se le agreguen más elementos. Ajá. Ya que se anotaron las causas principales, ahora en las espinas pequeñas o en las flechitas pequeñas, que serían estas, aquí, ajá, ahí se van a ir anotando subcausas, ajá, o causas más específicas de lo que creemos que está generando ese problema. Ajá. Muchas veces se tiene un problema, pero no se tiene ni idea de qué lo está generando. Hay veces que sí tenemos un problema y creemos saber por dónde va, ¿no? O de dónde viene, más bien, ¿vale? Pero hay veces en las que no. Entonces, por eso se contemplan todos estos elementos. Ajá. A lo mejor nosotros no queremos contemplar a las máquinas, ¿no? No, pues es que la máquina es nueva, tiene la última tecnología y no, pues no, ahí no se puede estar generando, ¿no? Y después de realizar todo el estudio, resulta que sí, que era en la máquina, ¿no? Entonces, por eso no se debe descartar ningún entorno, ningún elemento, perdón, eh, que, que pudiera tener una probable causa de ese problema, ¿sale? No estamos diciendo que a fuerza va a salir de ahí, ¿verdad? O no por considerar a todos esos elementos, quiere decir que vamos a encontrar causas en todos, ¿no? ¿Vale? Pero sí las debemos contemplar para determinar si están afectando en este momento o a ese problema o no. ¿Vale? Entonces, ahí se hace ese esquema y ahí se va anotando toda la lluvia de ideas, todas las aportaciones, ideas, hipótesis que se estén contemplando y después se hace una depuración, se van tachando, se van eliminando todas aquellas que se vayan descartando hasta quedar con la causa que efectivamente está generando este problema. ¿Sale? Obviamente que también para ir descartando, para ir eliminando y obviamente tener una causa final, pues se tiene que contar con más información, ¿vale? No solo con las ideas y con lo que cada uno piense, ¿no? Se tienen que tener también datos estadísticos, números, reportes que vayan permitiendo hacer toda esta labor, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos con el tercero, ¿vale? Con la tercera herramienta. La tercera herramienta es el checklist o lista de verificación. Ahí, se pone checklist, ¿vale? O lista de verificación. Ajá. ¿Qué es un checklist o una lista de verificación? Pues son muy comunes, son muy sencillas, son muy fáciles de aplicar. Ajá. Esta es una herramienta de la calidad que está enfocada y está diseñada únicamente para asegurarnos de que lo que se dijo se cumplió, ¿vale? Es una de las herramientas más fáciles, ¿sí? De implementar, de elaborar incluso, eh, pero también es una de las más limitadas. Ajá. ¿Por qué? Porque únicamente nos ayuda precisamente, como su nombre lo indica, a verificar, ajá, a decir está bien o está mal, si lo tiene o no lo tiene, se hizo o no se hizo, ¿sale? Pero no va más allá, únicamente nos muestra ese reporte, ¿sale? A lo mejor podría ser eh, una herramienta complementaria, ¿no? Es decir, aquí detectamos que hay algo mal y después aplicar alguna otra herramienta que me permita saber qué originó ese problema o por qué no se hizo, por qué no está.
Ajá. Eh, los procedimientos ya se definen, ya están diseñados previamente, ¿sí? Y únicamente se verifican con este checklist, ¿vale? Y aquí en la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo, ¿no? Se alcanza a ver bien, ¿vale? Pero bueno, ahorita lo explicamos. Eh, es una hoja común y corriente, ¿sí? En la cual eh, se divide principalmente en 4 o en 5 columnas, no en más. Ajá. La primera debe contener los criterios, ¿sí? Es decir, en cuántos apartados o en cuántos elementos se está dividiendo, ¿sí? Eh, una, una actividad, ¿sale? Después, en la siguiente columna debe tener las características, ajá, características con las cuales debe cumplir aquello que vamos a verificar, aquello que vamos a revisar, ajá. Y después vienen las otras 3 columnas que son donde se deben realizar las anotaciones, ¿sale? Les decía, pueden ser de 4 columnas o de 5. De 4 solamente cuando incluimos en la calificación si cumple o no lo cumple, o si lo tiene o no lo tiene, o si se hizo o no se hizo. Y dependiendo de lo que se vaya a verificar, se puede agregar eh, otra columna, ¿no? En la cual podemos decir que no aplica, ¿vale? Porque a lo mejor hay alguna situación, alguna actividad que puede aplicar para, para algunos elementos, para algunas características, pero puede ser que para otras no. Entonces, si no aplica, entonces tenemos que ahí especificar que no aplica, ¿sale? Porque también podría entenderse como que no se cumplió o no se hizo, ¿sale? Entonces, mejor especificar que para esa característica o para esa parte no aplica esa revisión, ¿sale? Esta, este checklist también nos ayuda a verificar que efectivamente todos los procedimientos se hayan cumplido, que se hayan llevado a cabo de manera correcta y que no se nos vaya a olvidar algo. Ajá. Generalmente los checklists se aplican ya en la etapa final, ya que está todo listo, ajá, ya que está a punto de entregarse o a punto de salir a la venta o a punto de- de que ya se vaya a su nuevo destino, ahí se le aplica ese checklist, ¿vale? No sé, tal vez para algún producto que se vaya a entregar, ¿no? Si tiene todas las características de color, si está bien pintado, si no tiene raspones, si está completo, si pesa lo que debe pesar, en fin, ¿no? Ya únicamente para verificar y comprobar que todo está al pie de la letra, ¿no? Que todo cumple específicamente con lo que debe cumplir. Ok. Vamos entonces con el que sigue, ¿sale? Con la cuarta, que es los histogramas. ¿Alguien que nos ayude a leer la diapositiva, por favor? Dice, es que creo que a mí no me ha cambiado, profe. ¿No te ha cambiado? Mm, mm. No, yo estoy viendo todavía la de causa y efecto. Ah, caray. Espérame. Déjame quitar la pantalla y ahorita la vuelvo a compartir para ver si ya se te actualiza. Sí. Te debe aparecer la de histogramas. Ujú.
¿Sí te aparece, Moni, o todavía no? No, profe, todavía no. No sé si sea mi internet. ¿Los demás sí la pueden ver o no? O tampoco. Dice Paola que sí. Ok. Tal vez es mi internet, profe, porque no me aparece nada. Está la pantalla en negro. Ajá, sí, está en negro y dice que empezó a compartir la función, pero no se ve nada. Pero no te aparece nada. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿alguien más que nos ayude a leerlo, por favor? ¿Me escucho? Sí, sí, Paola. Aunque yo lo hago. Todo, ¿verdad? Sí, por favor. Histogramas. El histograma es aquella representación gráfica de estadísticas de diferentes tipos. La utilidad del histograma tiene que ver con la disponibilidad de establecer de manera visual, ordenada y fácilmente comprensible, comprensible todos los datos numéricos estadísticos que pueden tornarse difíciles de entender. El histograma es siempre una representación en barras y por eso es importante no confundirlo con otro tipo de gráficos. Se estima que por el tipo de información brindada y por la manera en que ésta es dispuesta, los histogramas son de especialidad, utilidad y eficacia para las ciencias sociales, ya que permite comparar los datos sociales como los resultados de un censo, la cantidad de mujeres y o hombres en una unidad, el nivel de analfabetismo o mortandad infantil, etc. Sin embargo, puede adaptarse a necesidades de las empresas, como por ejemplo número de defectos, medidas, entradas a producción, etc. Gracias, Paola. De nada. Bien. Los histogramas son las gráficas de barras. ¿Vale? A lo mejor no la conocíamos por este nombre, pero son las gráficas con barras que nosotros hemos visto desde la primaria, desde la secundaria, en estadística, ¿no? Donde nos sirve para representar precisamente estos datos que se recogieron en alguna investigación o en alguna, eh, pues sí, datos estadísticos que nos ayudan a conocer cantidades, principalmente, ¿no? Ya después nos ayudan también para conocer ciertas tendencias o para conocer, adivinar datos más específicos de acuerdo a eso, a esa información que recabamos. Ajá. Eh, sí, su uso principal y su nacimiento pues fue en la parte social, ¿no? Es donde más se utilizan estas gráficas de barras, estos histogramas, pero bueno, también en el ámbito empresarial nos permite saber este, cualquier estadística que nosotros queramos conservar e interpretar sus datos. Ajá. Ahí nos ponen algunos ejemplos, ¿no? Defectos, medidas, entradas a producción, salidas, ventas, compras, clientes. Ajá. Cualquier dato estadístico que nosotros queramos ver eh, representado en una gráfica, lo podemos hacer mediante estos histogramas, ¿vale? También obviamente nos permite hacer comparaciones, ¿no? Ya que podemos ver precisamente cuál es el nivel que alcanza cada dato estadístico y pues ya hacer uso correcto de esa información para tomar decisiones, para mejoras, para cambios, para ajustes, ¿no? Todo lo que sea conveniente. ¿Vale? Entonces, para eso nos sirve un histograma. Y en la siguiente diapositiva, pues ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Repito, pues
Creo que todos lo hemos llegado a ver, hemos utilizado en algún momento, algunos, ¿no? Estas gráficas, estos histogramas, generalmente, o más bien, nacieron de esta forma, ¿no? Es decir, nacieron gráficas de barras, ajá. Pero con el paso de tiempo, pues se han ido actualizando y se han ido diseñando nuevas formas de presentación, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero de representación diferente, ¿no? Como por ejemplo las gráficas de pastel. Ajá. Puede ser que algunos de ustedes en su tesis las hayan utilizado, ¿no? Es exactamente lo mismo, es un histograma, ajá, solo que representado de manera circular. ¿Vale? Ok, pasamos entonces a la siguiente herramienta, que es el diagrama de Pareto. Ok, sí. ¿Quién nos ayuda a leer esta diapositiva, por favor? Yo, profe, Sí, Aldair. dice, diagrama de Pareto. El principio de Pareto se enuncia diciendo que el 80% de los problemas están producidos por un 20% de las causas. Entonces lo lógico es concentrar los esfuerzos en localizar y eliminar esas pocas causas que producen la mayor parte de los problemas. El diagrama de Pareto no es más que un histograma en el que se han ordenado cada una de las clases o elementos por orden de mayor a menor frecuencia de aparición. Sobre este diagrama se supone un diagrama de frecuencias acumuladas. Ok, Aldair, gracias. Bueno, el diagrama de Pareto, para empezar, está fundamentado, está basado en la ley de Pareto, ¿no? Que es la ley del 80-20, donde tiene un gran espectro de aplicaciones, pero bueno, como estamos hablando de calidad, lo vamos a dejar en este entorno, ¿no? En el que el 80% de los problemas están producidos por un 20% de las causas. Ajá. Por eso se le llama 80-20, porque maneja como referencia esas, eh, esas cantidades, esos porcentajes. En la práctica o en la realidad no quiere decir que a fuerza se cumpla 80-20, ¿no? Más bien hace referencia a que un gran número de problemas, en este caso, solamente lo producen poquitas causas. Ajá. Hace referencia a que hay una diferencia notoria en cuanto a los problemas y las causas que los originan. ¿Vale? Entonces, este diagrama precisamente nos ayuda a verificar y a identificar cuáles son esas causas y en las cuales tenemos que poner mayor atención para eliminar esos problemas. Ajá. Nos dice que es un histograma. Ajá. Es decir, es una gráfica de barras, efectivamente, con algunas adecuaciones y algunas eh, eh, situaciones que son extra, pero bueno, de base es un histograma, ¿no? Una gráfica de barras. ¿Sale? Nos dice que permite asignar orden de prioridades, es decir, nosotros vamos a tener unos datos estadísticos, nos vamos a tener en números, ¿no? Que nos están arrojando los problemas y las causas que los están generando. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a asignar un orden de prioridades. ¿Qué es lo que más urge? ¿Qué es lo que más nos conviene atacar en este momento? ¿Sale? Eh, Obviamente, como está basado en el principio de Pareto, pues ahí podemos determinar cuándo aplica, ¿no? Dónde se ve precisamente aplicado ese principio de Pareto. Ahorita en el ejemplo, ahí lo checamos. Y también nos dice que, como todas las herramientas de la calidad, nos ayuda al estudio de los errores en las empresas, ¿no? A ver cuál es el fallo, dónde se está originando y cómo solucionarlo. Ajá. Lo que les decía hace rato, ¿no? Las cifras del 80-20 no es que sean arbitrarias, es decir, no es que se cumplan a fuerza 80-20, pero sí este, son un parámetro, ¿no? Una medida que ayuda a diferenciar entre un dato estadístico y otro, ¿no? Para mencionar esa gran diferencia. Bien.
Bueno, como decíamos, no solo se aplica en el ámbito de la calidad, también puede ser en el ámbito de las ventas, de los clientes, de las entradas de dinero, de las inversiones o los costos en los que incurre una empresa. Vaya, se puede aplicar en muchos ámbitos. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se hace un diagrama de Pareto? Bueno, principalmente se tiene que hacer esta tablita, ajá, donde del lado izquierdo están todos los elementos que originan problemas, originan un fallo o algún defecto en las prendas. Ahora estamos suponiendo que en este caso este, eh, es una empresa textil, ¿sale? ¿Qué tipo de tela es la que presenta más fallos o más defectos? ¿Vale? Entonces aquí tenemos todas las telas, ¿sí? La siguiente columna es el número de defectos. Ya están ordenados, es decir, hay que ordenarlos de mayor a menor. ¿Cuáles son los, eh, los defectos con mayor incidencia? ¿Vale? Y aquí los tenemos ordenados de mayor a menor. La siguiente muestra un número de defectos acumulados. Ajá. Es decir, cuántos defectos se van presentando con cada una de cada uno de los tipos de tela. Ajá. Hasta llegar a 344, que efectivamente es el total de todos los defectos. Y después las últimas dos columnas son porcentajes. Ajá. La primera es el porcentaje del total que representa esa tela con respecto a los defectos, ¿sí? Cada una. Y el otro, la última columna es el porcentaje acumulado. Ajá. Es decir, con la primer tela, que es el algodón, se presenta casi el 50%, ¿no?, de todos los fallos. Si a ese le sumamos el tul, ya estamos llegando al 80%. Ajá. Es decir, con estas dos telas, las primeras dos, ya tenemos el 80% de todos los errores, de todos los defectos. Ajá. Y ahí es donde precisamente aplica este principio del 80-20. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada más con dos tipos de tela, y en total son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en total son 10 tipos de tela. Ajá. Con dos tenemos más del 80% de los fallos. ¿Vale? Entonces quiere decir que donde hay que poner más atención es precisamente en esos dos tipos de telas. Ajá. Ok, ya que tenemos esos datos, esta tablita, ahora sí lo pasamos a una gráfica de barras, a un histograma. ¿Sí? Con la diferencia en que, sí, tenemos eh, el tipo de tela, acá, en el eje de las X, ajá, pero en el eje de las Y vamos a hacer de los dos lados. Del lado izquierdo tenemos el número de defectos, ajá, y del lado derecho tenemos el porcentaje acumulado. ¿Vale? Entonces, partimos, primero se realiza la gráfica de barras normal, y esta línea roja que atraviesa de izquierda a derecha, nos va mostrando, perdón, el porcentaje de fallos acumulado. ¿Vale? Y con esto precisamente nos damos cuenta y corroboramos lo que veíamos en la tablita, que precisamente aquí en el segundo punto, apenas llegamos al segundo punto, y ya acumulamos el 80% de todos los fallos. ¿Sale? Y ya, a partir de aquí, para llegar a 100, pues ya, si se dan cuenta, obviamente el incremento acumulado, pues ya es mucho menor a este incremento que obtuvimos de aquí a acá. Ajá. Con lo cual, de manera gráfica, nos podemos dar cuenta que donde hay que poner especial atención es en estos dos tipos de tela.
porque son los que más fallas están generando. Ajá. ¿Dudas con este diagrama de Pareto? No, profe. Ok, perfecto. Ok, nos faltan todavía dos. Ya está por terminarse el tiempo de la reunión. Entonces, porfa, nos esperamos a que se corte y nos volvemos a conectar ya nada más para terminar con las últimas dos.